Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel García Pérez y este es mi proyecto de control de temperatura. Lo que voy a mostrar a continuación son 4 métodos para poder hacer el control dentro de una jarra. Lo que vamos a ver más adelante es que tenemos un termopar con su módulo para Arduino y tenemos también aparte una, un módulo de micro SD donde vamos a guardar todos los datos que estamos leyendo del sensor y del control para poder después hacer gráficas. También vamos a ver la parte de el control de la resistencia de la jarra, en el cual implementé un sistema de control con un microcontrolador, que es el Arduino, un MOC, que es un optoacoplador, el cual nos va a permitir eh, hacer la vinculación entre la parte electrónica del Arduino de 0 a 5 volts a una parte de potencia para la resistencia de 0 a 127 volts. Este es el video donde donde estoy presentando el primer ejercicio de la práctica, donde tenemos que con un PWM de 255, que es a máxima potencia o máxima velocidad, vamos a ver en cuánto tiempo se calienta el agua en la jarra. El set point lo tengo en 80 grados. Ahorita llevamos en 56 grados, 57. Y un dato curioso, yo le puse un motor con una paleta abajo para que pudiera estar revolviendo el agua y la temperatura fuera lo más uniforme posible, para que cuando llegara al sensor que tengo de este lado pudiera llegar a una temperatura más rápidamente y pues fuera uniforme, no tuviera muchas variaciones. Sin embargo, si yo paro el ventilador o paro la paleta, podemos ver que mientras el agua se sigue moviendo, no hay ningún ruido. Sin embargo, en cuanto la suelto o dejo que la paleta deje de girar, se empieza a escuchar el siguiente ruido, que es el funcionamiento de la resistencia. Cuando yo vuelvo a conectar mi ventilador, mi paleta, ese ruido se suprime y vuelve a girar completamente. Nótese que el ruido ya desapareció y podemos ver con nuestra temperatura. Ahorita ya está en 62 grados. Esto se está guardando en una micro SD. Pasa nuestro control está directamente aquí en el Arduino. Con estos cables estoy midiendo el voltaje que tiene mi batería para que no vaya a haber alguna pérdida en ella y el motor no se vaya a parar cuando no deba hacerlo. Esta es mi etapa de potencia, mi MOC, y aquí tenemos el transistor que va a hacer que todo esto funcione. Tiene un super disipador de calor, ya que es muy grande. Esto debido a que se calienta mucho. La corriente calculada es de 3 amperes más o menos aproximadamente. Tenemos que son 127 volts. 27 entre la resistencia, que son 34.2, nos da 3.7 amperes, por eso es que se calienta tanto. Entonces tenemos aquí nuestra placa de la control y aquí mismo podemos ver los transistores, transistor número 1 y el transistor número 2, que son los que van directamente a lo que tenemos acá, que es un ventilador y una paleta. El ventilador ahorita en este caso no está funcionando porque no necesitamos enfriar. Y listo. Aquí hay otro dato interesante. Esta es la paleta que yo estaba utilizando, que fabriqué con un poco de madera y termofil.
Sin embargo, por la temperatura que ya alcanzó el agua, aquí se puede alcanzar a ver que ya empezó a sacar un poquito de vapor. Se despegó del motor y dejó de girar el agua como lo estaba haciendo. Esto lo estoy haciendo yo manual para que se mantenga uniforme, porque podemos ver ahí que va a 74, 75, 74. Entonces empieza a subir la temperatura, ya vamos a llegar a los 80 grados. Y vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema, sino para seguir con otro método o bajar la temperatura hasta 70 grados, donde aguanta bien la paleta. Aquí podemos observar que ya llegó a los 80 grados y aquí el LED indicador que está directamente conectado a la resistencia para la etapa de potencia, podemos ver que está prendiendo y apagando poco, porque obtenemos los 80 y a veces baja, a veces aumenta un poco. Entonces ahorita que ya se estableció en 80 grados, eh, podemos ver que ya no hay calentamiento aparente y pues nuestro sensor ya se estableció en 80 grados. Ya alcanzó la temperatura deseada y todo el sistema ya se apagó. Ok, aquí tenemos lo que es el primer programa de la primera prueba para la práctica del control de temperatura en una jarra. El primer punto es que tenemos que hacer las pruebas poniendo el PWM en 255 a todo lo que da, para que podamos ver en cuánto tiempo se logra calentar el agua y ver de esta forma qué es mejor, si utilizar un PID, utilizar un control distribuido, distribuyendo estos sobre distintas temperaturas y variando nuestro PWM, o directamente sobre un estéresis. En el primer programa vamos a hacer la primera prueba, que es de 255 el PWM, y aquí tenemos el programa que tenemos, que es prueba número 1 de control de temperatura, desarrollado por mí, Real García. El código va a estar disponible en mi página de Facebook, IGP Electronics. Y aquí tenemos el primer punto, que es incluir la librería sd.h. Esa librería sd.h lo que va a hacer es que estamos utilizando el módulo de la micro SD, entonces nos va a permitir guardar ahí los valores que vayamos a ir leyendo. Ahorita vamos a ver cómo guardamos los valores. File, my file, eso está haciendo referencia a la librería y le estamos asignando un nombre que se llama myfile, para que nosotros podamos mandarlo llamar o directamente decirle que vamos a utilizar la librería y vamos a modificar algún aspecto de ella dentro de nuestro código. Esta parte de aquí es porque nosotros estamos utilizando el módulo Max6775. Aquí incluimos su librería de igual forma, y estos son los pines necesarios que tiene el módulo para que pueda operar: el SO, CS y SLK. Una vez que nosotros seleccionamos estos pines, nuestro módulo lo conectamos directamente a ellos y va a funcionar. Aquí nosotros le indicamos al módulo qué pines son los que estamos utilizando. Ahora aquí nosotros tenemos nuestras variables de tiempo igual a 0 y tiempo anterior igual a 0. Esto lo vamos a utilizar cuando apliquemos el PID para poder ver la temperatura. Son variables de temperatura. Son variables de temperatura para poder ver la temperatura que tenemos actualmente, la temperatura anterior, y poder hacer así la comparación en el PID. Todas estas aquí van a ser las variables para el setpoint, el PID, que tenemos nuestro error anterior, P y D, las constantes del PID, KP, KI, KD, y AC va a ser nuestra variable del PWM, que es la que le vamos a mandar directamente al control de temperatura. Nosotros anteriormente teníamos aquí una paleta que es la que estaba girando para poder normalizar la temperatura en el agua, para que se destruyera y estuviera todo uniforme. Sin embargo, en la primera prueba, por la temperatura excesiva de 72 grados Celsius,
la paleta se desprendió del motor y ya no la pudimos pegar. Entonces opté por dejarla fuera. Tenemos también un ventilador para cuando queremos enfriar. Esto va a ser útil en el PID. Sin embargo, de igual forma, como está pegado con silicón, ya cuando llega a una temperatura más alta de 70 grados Celsius aproximadamente, se desprende del ventilador y deja de funcionar esa paleta que tiene. Entonces también la vamos a omitir por este momento. Y voltaje de PWM, esto lo está utilizando para poder ver que qué voltaje nos está mandando el PWM. En este momento igual no se va a utilizar. Y vamos a ver lo que es una variable de encendido, tiempo, de set point y data. Estas son principalmente variables auxiliares que está utilizando para una conexión Bluetooth que utilicé para el PID. Después se va a utilizar esa parte. Void setup. En el setup tenemos inicializamos la comunicación serial en el 1600 baudios y mandamos a imprimir un mensaje que diga que está iniciándose la micro SD. Aquí, si nuestra micro SD no se logra comunicar o no logramos leer la micro SD, nos va a mandar un mensaje de error que no se puede iniciar. De lo contrario, nos va a decir que ya se pudo conectar a la micro SD. Aquí configuramos nuestras salidas, que sería el control de temperatura, la paleta y el ventilador que nos van a utilizar. Y este tiempo es muy importante porque es el que le va a dar el tiempo necesario para que se establezca nuestro sensor de temperatura, el MAX 6675. Necesita un tiempo de establecimiento, en este caso lo pusimos 500 milisegundos. De ahí mandamos a cero nuestra variable de control de temperatura para que no empiece a escribir nada sin que nosotros le indiquemos. Y aquí estamos leyendo la temperatura. Este TA es la temperatura anterior, nosotros la estamos leyendo aquí, pero para el PID en este caso no se va a utilizar ni tampoco este error. Entonces lo podemos comentar. Ahora vamos al loop. Aquí nosotros vamos a abrir nuestro archivo. El archivo se llama tal cual archivo.txt y le vamos a decir que vamos a escribir en él. Entonces, si nuestro archivo está disponible, vamos a indicarle que estamos entrando a la temperatura y vamos a escribir directamente en el archivo nuestra variable de tiempo y seguido de él vamos a escribirle la temperatura con su variable de temperatura. Nótese que tenemos un espacio y tenemos una coma con espacio. Igual acá tenemos un espacio, la temperatura, coma y espacio y el set point y nuestra variable de set point. Esto lo que hace es que cuando nosotros terminemos de hacer nuestro archivo, nos lo va a mostrar de esta forma. Tiempo, nuestra variable, una coma, un espacio, temperatura, la variable, una coma, un espacio, set point, espacio y el set point en el valor en el que está. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando nosotros ya guardamos nuestro archivo, lo abrimos en la computadora y lo podemos mandar a abrir directamente con Excel. Lo que va a hacer Excel es que nos va a permitir generar esta tabla. Esta tabla nos permite guardarla o dividirla por los espacios o por las comas que llegue a tener nuestro archivo. Y de esta forma nosotros podemos manipular todos los valores o graficarlos en este caso. Lo que yo hice fue graficarlos. Aquí podemos ver los valores de la temperatura que nos está arrojando, ya cuando estamos haciendo las pruebas. Y vemos la línea de tendencia. Porque estos valores se disparan así con picos y algunos se caen. Primero fue porque el sensor empieza a medir. Por lo regular empieza a variar entre un grado y medio. Entonces esos son los picos que nos empieza a arrojar. En algunas ocasiones sí se vuelve un poco lineal, en otras no mucho. Y empieza a tener ese tipo de variaciones. Cuando lo teníamos a una adquisición de datos muy rápida, se veían muchísimos picos, muchos picos. Aquí tuvo dos caídas de tensión. Eso fue porque fue cuando estaba funcionando la paleta. Y llegó un momento en el que por la velocidad de la paleta, la velocidad que teníamos dentro del agua, empezó a desprender un poco la junta que teníamos en el sensor y se empezó a desestabilizar un poco el sensor. Entonces nada más fue cuestión de volverlo a acomodar un poco
y volvió a empezar a medir. Sin embargo, volvió a pasar. En este punto hubo una caída de temperatura por los movimientos que teníamos en el agua. Regresando al código, tenemos aquí que ya que guardamos los valores en el archivo, lo cerramos, lo guardamos. En el caso de que no se haya podido abrir el archivo, nos va a mandar un error de que no se pudo escribir en el archivo. Y aquí vamos a leer los valores de temperatura. Directamente le asignamos el valor a la variable t. Nuestro set point está establecido ahora en 70 grados. En la prueba anterior lo teníamos en 80, pero vimos que se desestabilizaba un poco por los elementos que utilizamos para fijarlo. Y empezaba a tener, después de cierto tiempo, una fuga por lo mismo de que se rompió la rondana que le habíamos hecho para que no tuviera fugas. Y pues nuestra base de datos 255 de PWM. Le demandamos escribir la variable y aquí está la condición de que si nuestra temperatura es mayor o igual al set point, que en este caso es 70, pues apaga todo. Después de ahí nosotros incluimos en el puerto serial la variable de tiempo, temperatura y set point. Tiempo delay de 995. ¿Por qué 995? Bueno, aproximadamente todas las acciones que están ejecutando aquí van a llevarle 5 milisegundos, si no es que menos. Y el tiempo lo estamos considerando para que sea aproximadamente un segundo por secuencia. Entonces, después de que ejecute esta parte del código, pues cuente 1 y así vaya contando nuestro tiempo para que lo tengamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué 995 y no lo hago a milisegundos? Aquí podemos observar que la gráfica se ve con picos, no son muchos, pero si yo le dejara el tiempo de adquisición de datos a milisegundos, por ejemplo, el mínimo que puede tener son 250 para que el sensor pueda seguir sensando o pueda seguir leyendo los valores, son 250 milisegundos aproximadamente. Entonces, si yo lo dejo aproximadamente a medio segundo, estos picos se verían mucho más, serían más picos aquí, y aunque se vería una tendencia lineal, se vería más deforme y podría tener más variaciones, podría tener variaciones más altas o más bajas. Sin embargo, al ponerlo en un tiempo mayor, se empieza a linealizar un poco más la temperatura y podemos apreciar la gráfica de mejor forma. Eso sería por el primer programa que tenemos de control de temperatura. Bueno, con esto concluyo la primera parte de control de temperatura en una jarra. Gracias por ver, y posteriormente subiré el segundo programa donde ya se va a empezar a controlar el PWM en 3 diferentes puntos. Esos son establecidos por mí, cualquiera lo puede establecer como quiera, y eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Gracias.